Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy con la compañía de nuestro licenciado estrella, Kendall Reeves, un amigo de ya nos ha acompañado por bastante tiempo con Volados Legales y siempre apreciamos su colaboración. Todo un placer, Martín. Gracias por la invitación. Recuerden, todos los jueves se ve el programa a las 12:30 p.m. en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube. Ahí van a aparecer los numeritos por si tienen consultas para que el licenciado las evacúe. Hoy, Kendall, es un tema que siempre motiva mucho a los empleados y que... O lo desmotiva. O lo desmotiva, según los resultados. Sí. Y que yo en lo personal... investigando un poco sobre el tema, desconocí un montón de detalles y se trata de las fiestas de fin de año, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchos detalles legales que uno empieza a analizar. Y uno dice de fin de año porque pueden haber a medio año sí, o a comienzos. Cualquier tipo de actividad que organice la empresa y que al final no resulte como se esperaba, ¿verdad? Además, un día de estos alguien escribió como... Y los team buildings, que son como esas actividades para compartir y que a veces se agregan ciertas cosas también por aquello ahí, que una vez lo vamos a abordar. Sí, de hecho, la semana pasada estuvimos en uno de esos. Ah, bueno, parte ahí, en Grupo Nacional va a servir eso. Para empezar el tema, Kendall, ¿cuáles son los principales problemas legales para las fiestas de trabajo en Costa Rica? El problema principal está en que no está regulado. Así típico y con ese día y metidísimo, ¿verdad? Porque es que en sí no está regulado y al no tener regulación, entonces todo queda muy a la libre, queda a cómo se regula y también que a veces entra la esfera del trabajo y la esfera privada y esa esfera del trabajo y la esfera privada es un tema un tanto delicado, dado que cuando se tiene esa esfera o cuando se tiene esa situación, hay que determinar cuál es el límite privado, cuál es el límite público y también las reglas que establece el patrón al momento de estar propiamente en temas de relaciones laborales. Sí, es un temita que verdad que hay que ponerle detallitos. Por ejemplo, ¿es obligatorio asistir para un empleado? Sí y no. Sí, digamos, se hace que este evento sea dentro de la jornada laboral, entonces se entiende que debería de estar la persona obligada. Si están dentro de la jornada, dentro de su horario y demás, obligada a ir, entonces el patrón le dice, no, mira, si estamos fijando que esta actividad va a ser, qué sé yo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, usted tiene que estar porque usted tiene que estar trabajando ahí. Si ya es algo en lo que eventualmente se pone fuera de la jornada, podría ser que se determine que tenga que ir si todavía faltan algunas horas para completar, entre otras cosas más, porque hay que recordar que las jornadas laborales tienen límites horarios, la diurna 48 horas, la mixta también, salvo que no sean trabajos insalubres ni peligrosos, y la nocturna son 36, ahí es un poco más limitado, ¿verdad? Pero si usted tiene todavía rango, puede que el patrón le diga, mira, vamos a hacer una actividad de, qué sé yo, de 5 a 8 de la noche, va a ser una cena, y ahí completamos las 48 horas, porque ya mañana sábado, por ejemplo, no vas. Entonces la persona va a tener que ir. De igual manera, si el patrono lo exige y no está dentro de la jornada, ahí sí sería que el patrono pues sí o sí pague extras o bien lo deje ya de manera voluntaria, si la persona quiere ir o no quiere ir. ¿Usted no se expone a una sanción de parte del patrono si no se asiste? No, porque en realidad depende, bueno, en el caso ese, ¿verdad? Que está fuera de la jornada, si está fuera de la jornada, no se expone a eso, salvo que ya el patrono ponga como que es obligatorio y demás, pero el patrono tendrá que pagar extras. Entonces, si ya se ausenta, entonces ahí sí podría ser que haya alguna implicación, porque casi siempre los patronos lo hacen con una buena fe de unir al grupo y demás, entre otras cosas, pero a veces no es tan bien visto, algunos que no son tan fiesteros, entonces no lo ven tan bien, entonces está todo ese factor ahí que juega. ¿Se establecer algún reglamento, por tu experiencia, sobre el comportamiento que tienen que tener los empleados en una actividad de estas? ¿Es recomendable? Sí, para todo, y digamos que muchas cosas quedan por fuera del código de trabajo, y dentro de las cosas que quedan por fuera del código de trabajo está las actividades dentro y fuera, y también inclusive las actividades que pueden realizar con los mismos compañeros de trabajo.
hay aspectos que de repente se dan de que si usted está en una actividad con compañeros de trabajo y demás, podría darse temas de acoso sexual, entonces ahí es muy delicado, el tema de acoso sexual siempre tiene que estar regulado, pero ya, y aún uno dice, pero ¿qué tal? Si eso pasa fuera del centro de trabajo, sí, aunque pase fuera del centro de trabajo, podría ser que se tenga que investigar por la relación laboral que existe. Y en ese tipo de fiestas pues se pueden dar malos entendidos, de repente están las personas bailando y bailan muy pegadas, hay algún roce, alguna cosa así, entonces bueno, ya ahí se puede dar un malentendido y tiene que investigarse, entre otras cosas. Entonces yo lo que sugiero es que sí, todos los tipos de actividades, tanto el centro de trabajo, grupales, de unión de grupo, de fiestas y demás actividades, debería estar regulada para que como que las reglas estén claras y haya como un tema ético de cómo tiene que comportarse y conducirse fuera y dentro también de las actividades, porque a veces pasa que los compañeros de trabajo hacen actividades también con una carnita asada, algo así. Entonces ese tipo de cosas hay que también tiene que tenerse. Sí, por confidencialidad. Ajá. Por ejemplo, vos estás en una cadena y dices, mira, tengo tal proyecto, tal vez es privado. Hay que tener como los límites de cómo se puede hablar y qué se puede hablar. Sí, de hecho hay un caso muy curioso, que una cervecería, eso fue hace años, iba a entrar la Bremen, si no me... pero se iba a llamar Águilas. En el estadio, uno de los directivos de esa empresa que venía con esa hablaron y había otro de la cervecería y sí, y se filtró exactamente. Ese es el tema de manejar, donde la esfera del trabajo sí puede llegar a la esfera privada porque se pueden vulnerar datos confidenciales, y ahí es el gran problema que hay que tener en consideración, que pueden tener las personas trabajadoras en caso que vulneren ciertos datos privados. Hay una ley que es viejísima, de hecho data de los años 2000, que es la ley de información no divulgada, y que las personas trabajadoras podrían tener sanciones laborales, civiles y hasta penales por divulgar información. Entonces, de repente, si hay alcohol en la actividad, sí, a veces como que eso quita algunos, ¿verdad? No todos, no puedo generalizar, pero los frenos inhibitorios que hay para ciertas cosas, ahí es donde se pueden dar problemas. La presencia del alcohol es recomendable. Justo. Miras que hay algo muy curioso con respecto a eso, es un tema delicado. Voy a arrancar con el tema técnico de las personas que consumen alcohol y luego ya con el tema de la fiesta. Si hay alguien que consume alcohol en el centro de trabajo y demás, y llega, por ejemplo, en estado etílico o con otra forma análoga, llega al centro de trabajo, no es como que se le puede despedir de buenas a primeras. Tiene que haber un procedimiento porque podría ser que tengan alguna condición de alcoholismo. El alcoholismo es determinado como una enfermedad, no es como simplemente una adicción, sino que por la OMS y la OIT ha sido determinado como una enfermedad. Entonces sería discriminatorio despedir a la persona si no se le da tratamiento. Eso tal vez para que lo tengan en consideración todos los patronos y las personas trabajadoras que nos escuchan. Ahora, en las fiestas, no con esto digo que el que consume es alcohólico, no, pero sí tiene que tener en cuenta que si el patrono habilita que haya consumo de alcohol, entonces que también fije los parámetros. A veces como que les dan como unos tiquetitos, puedes agarrar 2, 3 cervezas, puedes agarrar tantos shots, pero hay otros que andan pidiendo la que no sean transferibles, entre otras cosas más, ¿verdad? Porque el que no toma se lo da al que toma, ¿verdad? Entre otras cosas, y lo canjean ahí por comida. Entonces, ese tipo de cosas tal vez hay que tenerlas en consideración, de que si ya lo habilitó el patrón, va a tener que también hay un principio que se llama razonabilidad, y ese razonabilidad es que si yo voy a sancionar por algún tema, yo también tengo que ser razonable y determinar cuál fue el contexto, cómo se dio, qué tan ajeno soy yo a que eso se haya dado, porque si yo, por ejemplo, soy el promotor que hay alcohol y se da algo con alcohol, entonces yo no puedo decir como, es que no, yo les di solo esto, no, hay que revisar muchos elementos. Entonces, puede haber, sí puede haber. Oye, thumbs up ahí. El tema nada más es regular bien el comportamiento, y está también el tema del consumo, si lo van a dejar abierto o no, eso lo tienen que regular para evitar problemas. O sea, a veces casi siempre, no siempre, pero cuando hay alcohol y hay exceso de alcohol, entonces es donde nacen los problemas. ¿Qué tal? Y por ejemplo, se establecen reglamentos sobre consumo de alcohol y aún así un empleado dice, se sobrepasa y comete una falta grave, no sé, tal vez un pleito o un acoso contra una compañera. ¿El patrón está en la posibilidad de despedirlo? Sí podría, y por eso es que hay que analizar muchos de los contextos, de cómo se dio, cuándo se dio, en qué momento, si fue en la fiesta, fue después de la fiesta, si fue saliendo de la empresa. O sea, hay muchas cosas que hay que revisar. También el tema de la obligatoriedad que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Si simplemente es algo como que es voluntario, bueno, también igual se tendrá que revisar. Lo que siempre va a ser muy delicado es el tema de hostigamiento sexual, porque a veces las personas piensan que es
simplemente un contacto, una palabra, no, es que puede ser desde un mensaje, y puede ser una única vez, no tiene que ser varias veces, puede ser una única vez, entonces Hasta es un un tema más delicado, comentario, un comentario, de repente estas fiestas, esos comentarios, uy, ¿cómo se ve que no sé cuánto? Entonces, me refiero para hombres y mujeres, eso es indistinto porque el tema de acoso sexual no tiene género. Entonces, sí podría darse algún tema de despido, también el tema de una agresión física, o por ejemplo el hurto de algún objeto, entre otras cosas, también podría darse, y ya se ha dado. Entonces, se analiza todo el contexto, se revisa el tema y podría así darse desde una amonestación hasta un despido sin responsabilidad patronal, siempre analizando qué tan proporcional o qué tan razonable es la sanción, pero si se tienen todos los elementos, se logra determinar estas faltas, y casi siempre el efecto se da no en el momento, ¿verdad? El efecto colateral se da una semana o después de la fiesta, se da el efecto. Entonces, tal vez como un tema de responsabilidad, piensen en las fiestas de trabajo, que están en fiestas del trabajo, no que están en una fiesta de amigos, privada, y es distinto, que aún sí hay algunos elementos de la esfera laboral que podrían tocar, pero no es tanto como esto. Kendall, el caso de empresas, megaempresas que son enormes y que hacen actividades incluso que permiten que vayan las familiares de esta, eso se vuelve un monstruo de mil cabezas, ¿verdad? Sí, es más, ve un tema curioso, muchos de los que hacen las fiestas a veces no son las empresas, a veces son las asociaciones solidaristas. Ajá. Y de igual manera, a pesar que la asociación solidarista, eso lo embiste, el tema laboral, y a veces las asociaciones fijan, y los patronos también con las fiestas, de que puedan haber acompañantes o no, les fijan cuotas de que se vaya el acompañante, entre otras cosas. Algo que si lo hace el acompañante, pues no propiamente va a ser atribuible a la persona trabajadora. Entonces, si el acompañante es el que se sobrepasa, bueno, qué pena, ¿verdad? La persona trabajadora que está sufriendo ese momento, pero no habría un motivo, sí, no habría un motivo porque espera a la persona en razón de que si no tiene que ver con el comportamiento, lo que dijo, lo que haya sido, ¿verdad? Si no tiene relación, pues no hay mayor problema. Aquí nos pregunta Rogelio Rojas de Guadalupe, ¿se puede asistir a una fiesta de la empresa con incapacidad médica? Esa pregunta es buena. También nosotros cuando terminamos la universidad a uno le enseñan que el título es de licenciado en depende depende de si, por poner un ejemplo, Kendall lo incapacitan y es por un tema tal vez de psiquiatría o algo que tenga que ver con tema de salud mental, y que me indican que yo más bien tengo que ver cómo disfruto porque soy un trabajacólico, y entonces al final del día yo trabajo, entonces me dice, no, vea, usted más bien tiene que ir a la playa, ir a fiestas y demás. Si el médico establece que usted sí puede ir, sí. Si el médico establece que está incapacitado y no le da esa salvedad, usted no puede asistir a esas fiestas. Si usted asiste, más bien podría ser despedido sin responsabilidad patronal porque está incumpliendo con el cuidado médico, e inclusive no solamente el tema laboral, sino también hasta la caja podría venir y cancelar la incapacidad en razón de eso. Sí. O sea, es una bronca grande, gruesa. Grande, sí. Esta pregunta también está interesante, es Katia Bermúdez, ella es de Alajuela, dice, si un empleado se accidenta con su carro por haber consumido alcohol durante una fiesta, ¿el patrón asume parte de la responsabilidad? Esa pregunta es buena. En realidad, ahí el gap que tiene, o el punto que tiene, tal vez la pregunta es lo del consumo del alcohol. El consumo del alcohol en aspectos de pólizas, tanto de seguro de vehículos como de riesgos de trabajo y demás, implica una no aplicación a la cobertura de la póliza. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema de responsabilidad de la persona que conduce, que eventualmente no tenga que consumir ninguna sustancia, ni alcohol, ninguna sustancia que le impida conducir como es debido. Entonces, ni el patrono tampoco respondería. Lo que sí tal vez tener en consideración es que si no consume alcohol, si simplemente la persona se va trasladando de la fiesta, de la actividad a la casa, hay un parámetro que las normas del riesgo del trabajo sí lo cubre. El riesgo del trabajo cubre trabajo, casa, casa, trabajo. Si es de las que son obligatorias y que están dentro de la jornada y todo, entonces si es de las que son voluntarias, no propiamente, tal vez hay un borderline ahí, pero casi seguro que no va a cubrir porque es algo que no es voluntario, que se sale del tema laboral, que si quiere va, si quiere no va. Entonces, pero si es obligatorio, sí va a estar cubierto tanto ese traslado de la fiesta a la casa. A la casa, bueno, eso es importante. A la casa, sí, a la casa, porque si de repente viene y él vive, yo vivo en Coronado, digamos que yo vivo en Coronado, y de repente la fiesta fue en Guadalupe, y lo encuentran en Heredia, y tiene el accidente en Heredia, entonces no lo va a cubrir,
porque van a decir, ¿qué carajos hacías en Heredia? Sí, Ya me ha pasado, así como también si es imprudente en algo, este caso es muy triste, uno de los primeros casos que yo llevé, un poco hasta chocante, pero que fue que un muchacho estaba al puente peatonal en la pista y se tiró en la pista por abajo, entonces ellos querían aplicar la póliza y pasó un bus y lo chocó y con las imágenes tal cual. Entonces yo tenía que vender al cliente que eso no le aplicaba porque fue imprudente. Lo mismo pasa con la conducción y demás. Entonces ese caso pues no aplicó la póliza. El INS también estableció en ese momento que era el ente asegurador, hay apertura de eso. Pero también indicó, no, es que no nos compete porque fue imprudente. Si el puente peatonal está a 50 metros, ¿por qué lo hizo así? Entonces algo para que lo tengan en consideración. Un ejemplo gráfico, por ejemplo, están bailando, alguien hace un paso prohibido, se resbala, cae mal, se fractura. Ahí sí. Podría ser, sí, podría ser que sí, porque está dentro de algún elemento del trabajo y en realidad me hace gracia eso porque sí. Es más, hay un video, a mí que me encanta, bueno, vos lo sabes, que yo subo contenido, de hecho subí un video de que a veces hacen actividades o dinámicas, como que explote la bomba, que ponga el piso resbaladizo y hacen cosas, y hacen como dinámicas de integración, que junten las manos y suben al compañero, que pasa que se va de cabeza. Entonces, todo ese tipo de actividades, eventos, situaciones, si es obligatorio, entonces está cubierto por el libro del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tal vez tener en consideración para los patronos que si quieren hacer una fiesta que no sea obligatoria y demás? Bueno, ponga por lo menos una póliza que cubra algún accidente o incidentes que se den ahí, porque después podría ser que genere un mal rato a la persona trabajadora y demás. Entonces, y son pólizas que son bajas, en realidad no están altas, si van a hacer la actividad, lo que pasa es que eso es como muy rápido, como que hacemos, sí, si hay un patrón ordenado, como decís, claramente va a planear, va a establecer el parámetro, entonces ahí no tiene tanto problema. ¿Eso cómo recomendás vos que se haga, se distribuya? ¿Por medio de un comunicado a los empleados sobre si se establece un reglamento para la fiesta? Ajá. O que cada área de trabajo, su jefe inmediato haga el comunicado, ¿cómo se maneja? Me devuelvo antes a lo que mencioné, también los lugares donde hacen las actividades puede que tengan pólizas, entonces para que tengan en consideración. Ajá. Entonces a veces si hay actividades en el lugar específico, algún lugar de retiro, a veces tienen pólizas, eso porque a veces hacen como, yo lo he hecho con mi equipo, hemos ido al lugar de Canopy. Los lugares de Canopy, por orden legal, tienen que tener pólizas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso nada más para mencionar. De hecho, uno firma. Firma, y no es que liberen responsabilidad, porque no liberan responsabilidad. Sí, lo que dicen es, tiene que cumplir con estas reglas para que le cubra la póliza. Bueno, sobre la pregunta que hiciste, eso debería estar reglamentado una política mínimo. El mismo contrato de trabajo podría estar, lo que pasa es que el contrato de trabajo a veces puede quedar enorme, de 11, 12 páginas y todo. Y vos lo lees la primera vez y te olvidas. Ajá, exacto. Entonces, pero igual para el patrono, si es un elemento de prueba, que lo haya comunicado, que tenga la política, entonces la política que siempre esté y que esté visible y accesible para todas las personas. Y luego también puede ser el comunicado, vamos a una actividad, recuerden la política. Para que como que no se les olvide, aquí está la política, este es el link de la política, entonces no se les olvide que tenemos esta política por ahí. Entonces sí es importante siempre comunicar. Yo siempre he dicho que en materia laboral, creo que soy de los pocos abogados que menciona esto, en materia laboral acá en Costa Rica, no puedo decir que soy el único porque no lo sé, pero que en materia laboral tiene que haber un principio igual que en materia de consumo. En materia de consumo hay 3 principios, que es información clara, veraz y oportuna. Lo mismo para, creo que lo mencionaba por acá en Volados Legales, igual para los trabajadores, tiene que ser información clara, veraz y oportuna. Clara, que se entienda, que no haya dudas, que no haya interpretaciones, veraz, que sea cierto lo que están diciendo, ¿verdad? Y que de manera oportuna se le esté avisando también a la persona trabajadora antes del incidente. Eso es muy valioso. Aquí nos escribe Claudia Alpizar, ella es de San José, dice: ¿qué pasa? Bueno, si la empresa tiene unas jornadas laborales, pero las adecúa para que todo el personal pueda ir a la fiesta. Ahí, ¿cómo se maneja si quiero ir o no quiero ir? Sí, eso va a depender de cada contrato porque cambiar la jornada podría ser algo abusivo. Si el trabajador no está de acuerdo. Si en el contrato de trabajo se estableció inicialmente que las jornadas son variables y que el patrón no puede avisar con un tiempo de anticipación, de hecho no pueden haber distintas jornadas dentro de la misma semana según criterios que ha emitido el Ministerio de Trabajo, que yo lo secundo, en realidad tiene total sentido, no debería ser así como que día, noche, tarde, mixto, bueno, eso sería un desastre. Porque las horas se cuantifican según la semana, entonces por eso es que no podrían haber jornadas distintas en una misma semana. Pero bueno, dicho esto, si el contrato establece que pueden cambiarse, sí, podría ser, y el patrono entonces sí podría establecer esa obligatoriedad, entonces es viable que se pueda hacer así.
Porque esos temas, sí, uno oye fiesta y lo que Noche. interesa es divertirse. Divertirse, sí. Entonces muchos me imagino que Sí. les... Sí, muchas empresas lo que han tendido a hacer actualmente con las actividades es que si las hacen como que digamos arrancan al mediodía y terminan como a las 5, terminan como a las 7 para cubrir esas horas, ¿verdad? Respectivamente. Yo sé y tengo plena conciencia de que muchos trabajadores no es como que dicen, ay, voy a cobrar las extras cuando el patrón hizo una fiesta y se pasa un poquito de horas. No, no lo hacen. Pero es algo que existe y que podrían reclamarlo y que ya se ha dicho. Es más, les pongo el ejemplo para que tal vez me entiendan. A veces el patrono viene y le dice, mira, necesito que te capacites. Y entonces dice, bueno, ok, yo me voy a capacitar. La capacitación es sábado y domingo. Entonces vos dices, yo trabajé de lunes a viernes y voy a capacitarme sábado y domingo. Entonces, ¿quién me paga eso? Porque en realidad yo no debería estar capacitándome, sino... Entonces algunos dicen, no, es que yo le estoy pagando la capacitación. Sí, todo bien si le está pagando la capacitación. Pero esas horas de la persona no estaría ahí, son horas de descanso y no estaría ahí si yo no le está pidiendo el patrón. Entonces, tal vez es para que entiendan que es un punto comparativo para el tema de las fiestas. Cuando piensan en fiestas, es que es un súper beneficio, sí, también la capacitación y también que te llamen a trabajar, vas a generar también horas extras y demás, pero siempre tiene que estar el tiempo de descanso y siempre si hay una obligatoriedad de que cumplas con una jornada, se te va a tener que pagar. ¿Qué tal por tu experiencia como profesional en Derecho? ¿Cuáles son, digamos, los casos más comunes o las faltas más comunes en una fiesta de trabajo? Vieras que las más comunes son temas de acoso sexual, más común de lo que parecería por los temas de licor, que va de la mano con eso, el licor y también pues el acercamiento que hay. Porque normalmente vos estás en la jornada laboral y vos estás sentado en un escritorio conversando, o tal vez mandando algún mensaje, pero cuando ya estás en la cercanía, se pueden interpretar o malinterpretar algunas comunicaciones, tanto de hombres como mujeres, entonces, no le pongamos género. Entonces, eso es muy común. También se da muy común el tema de que les entra la sangre vaquera, ¿verdad? Y entonces empiezan, hay malas palabras, ofensas, el que empuja al otro, el que le dice, por si vos, tal cual, empiezan no con malas palabras, pero sí sacan como esas raíces de amargura que tenían de algún proyecto que no les dieron o de alguna cosa rencilla que hay. También a veces se da que en estas actividades en estas fiestas hacen actividades de recreación. Entonces de repente hay gente que es muy competitiva. Y se le pasa la mano. Y vean sin licor y sin nada, simplemente que es muy competitiva. Entonces, al ser tan competitiva, hay temas físicos, de lesiones y más. Entonces, riesgos del trabajo se da, no propiamente que haya una diferencia entre los trabajadores, sino que hay como riesgos del trabajo, donde sea alguna lesión, algún accidente, algún altercado ahí. Entonces, eso también es muy común. Y tal vez lo último es que sean con malos entendidos, en sentido general, de cómo se dijo, la forma como se dijo, qué tal dijo tal cosa, que se vulneran ciertos datos confidenciales. Esos son como tal vez los que sean temas de comunicación ahí, que ese yo digo, y vea, y usted yo como lo decía, que no sé qué, ese pasa mucho, y por eso los chismes deberían ser, y están de hecho sancionados, porque injuriar, difamar o calumniar al compañero o al patrono es sancionado hasta con el despido actualmente. Increíble. Ese es otro tema, ¿verdad? Que más adelante podemos desarrollar. Claro. Los chismes en el centro de trabajo. Ahí, en ese caso, Kendall, vos como experto, ¿qué le recomendás a una empresa que tiene la costumbre de organizar fiestas de fin de año o actividades para celebrar el aniversario de la empresa o cosas así? ¿Qué le recomendás hacer y qué puntos debería tomar en cuenta en ese reglamento para que los empleados lo primero, y vea que no voy a hacer comercial yo, es contrate a un experto o experta en materia laboral que le ayude a elaborar una reglamentación para esto. O sea, busque a alguien, y ojo que también si digo que sea un experto o experta en materia laboral, porque abogados, igual que en medicina, hay especialidades y demás. Entonces, si yo no voy a llevar a ver a alguien, por ejemplo a mi mamá, a que se vea el corazón con un pediatra, o sea, no, o sea, yo le voy a llevar a un cardiólogo. Entonces por eso otra vez lo hago ver. Eso en primer término, eso para mí es clave. Los servicios legales no es un gasto, es una inversión. El segundo punto que yo mencionaría es que informen oportunamente en tiempo y que busquen todos los canales de información adecuados para informar a las personas trabajadoras. ¿Cuánto es recomendable? Al menos que sea una semana, 15 días, un mes antes del evento, para que la persona no diga, hey, es que yo no recibí información. Que utilicen canales oficiales, no solo WhatsApp, porque WhatsApp, recuerden de que
no es como el medio oficial, las personas tienen sus Sí, es líneas. un poco más yo no lo vi. informal. Sí, yo no lo vi, si fuera ya la línea que le dio la empresa es otra cosa. Canales oficiales, pizarras, correos, bueno, masivamente. Y el tercer elemento tal vez que recomendaría es que, este es más para las personas trabajadoras, es que lean. Porque el patrono puede hacer un reglamento, puede comunicar y demás, y las personas trabajadoras no leen. No leen. Entonces a las personas trabajadoras que digan, lean para que después no se complique. Ahí nos envían si el licor lo da la empresa, no tiene responsabilidad ellos también. Sí, no precisamente tiene responsabilidad. Hay algo que, por esta pregunta es interesante, porque hay algo que se llama responsabilidad objetiva, que si se da algún accidente, alguna situación que genera algún riesgo, entonces podría eventualmente ser responsable. Lo que pasa es que yo pongo el licor, y si yo pongo las reglas y establezco todos los parámetros, ya el otro se hace entonces ya hay algo que se llama eximientes de responsabilidad, se llama culpa de la víctima. Si la persona abusó, se excedió. Sí. Ahora, si el patrono, por eso yo le digo que eso dejarlo como barra libre, podría tener algún grado de responsabilidad, y por eso la sanción va a ser en el sentido de cómo lo haya hecho. Entonces, si lo dejo barra libre y pasa algo y demás, entonces no puede decir, voy a despedirlos a todos. No, vos sos el primer responsable de que estuviera esa barra libre. Entonces, hay que entender, o sea, no vamos a hacer un Sodoma y Gomorra en el centro de trabajo. O sea, yo tengo que poner los límites para esto. Por eso la pregunta es valiosa, porque ahí es donde el grado de la sanción va a estar en el sentido de cómo yo establezca también las reglas de esa fiesta o esa actividad. Perfecto, Kendall. Nos venció el tiempo. Bueno, qué rápido. Agradecerte una vez más. Y ya ahí tenemos otro temita que está interesante. Sí, los chismes. Sí. Ahí los vemos. Ahí Los chismes es de no acabar. Sí. En teletrabajo, inclusive. A ustedes agradecerles una vez más su presencia con este programa, su sintonía. Recordar que siempre publicamos una columna en el impreso y sale también en nuestros medios web sobre el tema, para que estén también al tanto por si les queda alguna dudita. Igual el número del licenciado siempre aparece al final por si ustedes quieren ampliar o tienen algún detalle con él. Agradecerles, que Dios los bendiga y que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.